Buenos días, hermanos. Está grabando. Bueno, hoy toca el capítulo 27. De hecho, yo espero que muchos se hayan tomado el tiempo de leer este capítulo. Y la idea de estos devocionales es buscar en las escrituras, que por algo están estas historias aquí, algo en que meditar durante el día. Por eso lo hacemos bien tempranito y siempre tratar de sacar algo de aquí. Hemos visto ya todo lo que le ha pasado a Pablo con todas estas acusaciones. Y en el 27 eh, empezamos con el versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos, dice, embarcándonos, el escritor aquí se está incluyendo en este viaje. Entonces, es interesante que veamos esto. Embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aquí también colocan a otro personaje. Entonces, aparte que llevan a Pablo, llevan otros presos que llevan también a Roma a su juicio. También dejan a estos hermanos ir con Pablo. Y versículo 4, haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Versículo 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegábamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Entonces, para los que leyeron el capítulo, en este viaje por mar ahora, tuvieron muchos percances, muchos problemas. Vamos a ir en el versículo 13. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Aquí empieza una gran tormenta para esta gente, ¿sí? Saltándonos un poco aquí para que tengamos en la mente una idea de cuántas personas iban. En el versículo 37 dice, éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Eran bastante, aparte de presos, centurión, los guardias que iban custodiando a todos estos presos, la gente que iba, porque estas embarcaciones normalmente llevaban mercancías de un lado a otro, los trabajadores, los marineros, todo, o sea, eran bastantes personas, 276 personas. Volvemos al versículo, vamos a ir al 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Entonces, esa tempestad está tan fuerte que los mismos marineros, con toda su experiencia de ellos, de navegación de toda la vida, ellos ven, no, tenemos que empezar a botar las cosas porque la tempestad está muy fuerte. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces, la navegación en ese entonces se daba por las estrellas y el sol. Ellos siempre se guiaban porque en el medio del mar, ¿cómo se guía uno? Ya hoy en día hay mucha tecnología para la navegación. Pero entonces aquí empieza
como lo que yo quiero que tengamos en este día, ¿sí? A veces nos hacemos preguntas, por ejemplo, si yo soy un hijo de Dios, que yo hago las cosas siempre buscando agradar a Dios, ¿por qué me pasa esta calamidad? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces, fíjense, ¿cuál era el trabajo de Pablo? ¿Qué era lo que Pablo estaba haciendo junto con los que estaban con él, con todos los apóstoles? Y lo hemos visto en todo el libro, en cada capítulo. Simplemente la obra de Dios, eran obreros de Dios. Y entonces, Dios, en un momento ahorita más adelante vamos a ver, por medio de un ángel le dice a Pablo, es necesario que llegues a Roma, pero es necesario que llegara así, porque siendo él un obrero de Dios, una pieza de Dios fundamental para la iglesia en este entonces, eh, ¿por qué no fue de una manera más tranquila, más cómoda? Entonces vemos que es tantos tropiezos para llegar allá a Roma y nos pasa hoy día. Versículo 20 otra vez. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. A veces tenemos unas tempestades en nuestras vidas que no vemos luz. Entonces, si alguien aquí conectado en esta sala no le ha pasado, es cuestión de paciencia porque le va a pasar. Entonces, dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hay un dicho que dice lo último que se pierde es la esperanza. Aquí ellos ya habían perdido la esperanza de salvación. Entonces, incluso los presos. Yo podría decir aquí que incluso Pablo, al ver todo esto, al ver a todos esos marineros con tanta experiencia en navegación, haciendo todo lo posible por botando hasta los mismos aparejos de la nave, ya los ve que están en aprietos. Y es muy fácil uno asustarse en una situación así, uno decir, no, pues ya hasta aquí llegué. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Se me había pasado él antes cuando iban saliendo de Creta, él vio que la situación estaba algo fuerte y él les dice, yo les recomiendo que nos quedemos aquí unos días a esperar que pase esta tempestad, pero el centurión no le hizo caso, él prefirió, y normal, confiar en el marinero, en el que estaba a cargo del barco, porque ellos son los que tienen la experiencia en la navegación. Pablo no. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Entonces, aquí viene otra noticia también un tanto contradictoria. Si uno está en medio del mar, estamos en medio de una tempestad no pequeña, dice. Y entonces Pablo le dice, yo les exhorto a que tengan buen ánimo, porque aquí no vamos a tener ninguna pérdida de vida, solamente vamos a perder la nave. Así que es lo único que lo tiene uno a salvo en medio del mar. Un barco, algo que flote. Pero entonces él dice, no, solamente vamos a perder lo único que nos tiene a flote. Pero no va a pasar, no vamos a perder ninguna vida. Entonces es un tanto contradictoria como muchas cosas que encontramos en la vida siguiendo a Cristo. Tantas promesas, tantos mandamientos, un tanto contradictorios, pero aquí entra en juego un concepto muy importante que es la confianza. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. 24, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, aquí ven muchas cosas en el 23. Entonces él les comenta a ellos, anoche se me apareció un ángel de Dios. Entonces Dios le manda un ángel para consolar a Pablo, porque si el ángel le está diciendo a Pablo, no temas,
obviamente también está asustado. Normalmente todos en el barco, los 276 personas, deberían estar asustados y es normal. Y tal es la angustia de Pablo, que trabaja aquí en oración, y no solo trabaja por sí mismo, no solo le pide a Dios por sí mismo, sino que también le pide por toda la tripulación del barco. ¿Cuántos ahí eran creyentes? Muy pocos. Habían delincuentes, todos esos presos que iban a Roma, toda la gente que se dedicaba solamente a su trabajo. Entonces, esto es algo bueno que nosotros deberíamos copiar en nuestro trabajo. Normalmente uno en una oficina grande, en una empresa grande, que a veces, ¿cuántos somos cristianos allí? Uno solo, dos, tres, en un grupo de 100 personas trabajando. Entonces es bueno que, como lo hacemos aquí también en la sala, siempre pedimos oración por nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Pablo, hablando con este ángel, hablando con Dios en oración, intercedió por todas las personas del barco. No solamente el ángel, no solamente pidió por él, y el ángel le dijo, bueno, vas a llegar a salvo tú y Aristarco y Lucas y y el centurión y todos los demás van a aparecer. Entonces dice, Dios te los concedió. Versículo 25. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Ahí entra lo que estábamos hablando hace un momento, la confianza. 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venía la 14ª noche siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, y los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Luego ahí ellos, en su experiencia nuevamente de navegación, quizá escuchaban olas rompiendo cerca o algo así, y ellos pensaban que estaban cerca de tierra. Versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Aquí Pablo se está haciendo de la promesa de Dios por medio del ángel, donde dice que se van a salvar todos, pero si esta gente eh, quieren irse en el esquife, que era como el bote salvavidas, no se van a salvar todos. Entonces imagínense, si los marineros se van en el bote salvavidas, ¿quién queda en el barco? Pura gente que no sabe navegar, porque los marineros ya, aunque tenían la promesa, no creyeron. Y aquí está en nuestros días, en nuestras tempestades presentes, está el amigo que dice, no, ya eso lo que fue. Ya esto pasó, ya no podemos salvarnos. Vimos que tenían 14 días en esta situación, en esta gran tempestad. Volvemos a recordar atrás, sin sol ni estrellas, no había esperanza de nada. Entonces, Pablo se hace de la promesa de Dios por medio del ángel. Vamos en el versículo, en el 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ya tenemos Pablo ya tiene aquí ganada la confianza de los soldados, tiene la confianza del centurión, y ya le empiezan a hacer caso. Ya ven y empiezan a creer en Dios, a confiar en Dios por medio de Pablo. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave, 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Esta porción de trigo era la última provisión que ellos tenían. Y entonces ya cuando echan el trigo al mar, ya quedan completamente en manos de Dios. ¿Sí? Entonces, luego ellos ven
Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría por la violencia del mar. Aunque ya se veían cerca de un lugar seguro, la tempestad les seguía golpeando. 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Recordemos que los soldados eran tan responsables de los presos que si algún preso se fugaba, el soldado era el responsable de esa vida y luego se la iban a cobrar con su propia vida. 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Entonces vemos hasta qué punto llega el centurión a confiar en este preso, en Pablo, porque ya está viendo el poder de Dios y ya está confiando en Dios por el testimonio de Pablo. Y él sabía, porque si él dice, bueno, los soldados tienen razón, si los presos se fugan, después nos van a matar a nosotros. Pero si yo los dejo que maten a los presos incluye a Pablo también. Entonces, versículo 44, ya para terminar. Y los demás, bueno, que los que supiesen nadarse fueran primero y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces aquí vemos ya al final del capítulo la promesa del Señor que le dio a Pablo, que todos se salvaron. Cuando Dios le da a Pablo, le concedió todos los de la nave, al final todos se salvaron. Entonces, cuando nosotros confiamos en Dios, en la voluntad de Dios, en las promesas, y estando, aunque somos cristianos, aunque somos, nuestra vida es seguir la voluntad del Señor, sí vamos a tener tempestades, incluso largas, porque esta gente tuvo 14 días en ese problema, en esa tempestad. Pero tenemos que confiar en Dios no solamente cuando estoy aquí cómodo en mi silla, con un clima a gusto, sino también cuando estamos en medio de la tempestad. Está ahí cuando también donde se prueba la confianza en Dios. No que a la primera de un problema que tengamos, entonces tiramos todo, como estaba pensando también mientras leía esto en Job, le estaba empezando tanto padecimiento y él nunca blasfemó en contra de Dios. Incluso su esposa le estaba diciendo, blasfema ya y salgamos de este problema. Y él nunca así lo hizo. Así también estas personas aquí, esos marineros que eran los únicos que tenían la sabiduría, el conocimiento del navegar, el irse, eso también representa a veces los amigos de uno que dicen ya, o la esposa de Job, blasfema ya y salgamos de este problema. Entonces, no, yo me salvo yo. O también vemos a un hermano en una situación, en una tempestad, y digo, uy, yo mejor me aparto y lo dejo a él solo con su problema. Yo no le digo nada porque eso no es problema mío. Eso es problema de él con Dios. Pablo aquí no lo hizo así, no nos lo enseña así. Pablo intercede por todos los que están en la nave, creyentes o no. Pablo era para los soldados un peligro porque era un preso, y si estaba ahí preso era por algo malo que hizo. Ellos no sabían, muchos de esos soldados no sabían la realidad de la situación de Pablo. Entonces, aún así, él intercede por ellos. Entonces, seamos esos focos, hermanos, de luz en nuestro trabajo, en la universidad, donde quiera que estemos, que hay gente que no conoce de Dios, seamos esos focos, pero para poder ser un foco confiable, creíble, primero nosotros tenemos que confiar en Dios para poder transmitir esa confianza también a esas personas. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias por tantas maravillas, gracias por tu palabra, Señor, por tantas
acontecimientos que pasaron, que fueron reales, Señor, y tú lo colocas en la palabra para que nosotros lo tengamos hoy día y podamos sacar de allí enseñanzas para nuestro día a día, Señor. Gracias por mostrarnos que tu palabra nunca deja de ser, Señor, que siempre está vigente, mostrándonos salida a cualquier problema que podamos tener, Señor. Ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Ponemos este día en tus manos, Señor. Te pedimos que nos bendigas en este día, que nos sigas cuidando. Te agradecemos, Señor, porque nos tienes aquí compartiendo este café contigo, con todos los hermanos, Señor, con buen ánimo, con vida y con salud, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos la bendición a través de Cristo Jesús. Amén.